Todos los días, Angola extrae más de 1 millón de barriles de petróleo crudo de sus campos costa afuera, lo que la convierte en uno de los mayores productores de petróleo de África. Sin embargo, durante años, gran parte de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones que se usaba dentro del país llegaba en barcos desde el extranjero. Angola vendía su crudo al mundo y luego gastaba miles de millones comprando combustible refinado a un precio mucho más alto. Eso plantea una pregunta obvia. ¿Cómo es posible que un país con vastas reservas de petróleo todavía dependa de las importaciones de combustible para mantener su economía en marcha? La respuesta está en una industria de refinación que nunca estuvo a la par de las crecientes necesidades energéticas de Angola. Durante décadas, una sola refinería envejecida cargó casi con todo el peso, mientras la demanda seguía aumentando. A medida que aumentaban las importaciones de combustible, también lo hacían el gasto del gobierno, la presión sobre las reservas de divisas y el riesgo de escasez cada vez que los mercados globales enfrentaban interrupciones. Ahora Angola está tratando de cambiar esa ecuación. El país ha lanzado uno de los programas de expansión de refinación más grandes de su historia, y China se ha convertido en uno de sus socios más importantes a través de financiamiento, ingeniería, construcción y cooperación energética. Pero ¿podrá la reconstrucción de la industria de refinación de Angola finalmente acabar con su dependencia del combustible importado? ¿Por qué China ha invertido tanto en este sector? ¿Y podrían estos proyectos convertir a Angola en un proveedor de combustible para gran parte del sur de África? Para entender por qué Angola está invirtiendo miles de millones en nuevas refinerías hoy en día, ayuda a ver cómo se desarrolló la industria petrolera del país durante las últimas décadas. Angola obtuvo su independencia de Portugal en 1975, pero la independencia no trajo estabilidad. Casi de inmediato, el país entró en una guerra civil que duró hasta 2002. Casi 3 décadas de conflicto dañaron carreteras, ferrocarriles, puertos, redes eléctricas e instalaciones industriales, mientras que la producción de petróleo en alta mar continuó porque la mayoría de las operaciones estaban ubicadas lejos de los combates. La inversión en manufactura y refinación nacional se mantuvo limitada. Como resultado, Angola construyó una fuerte industria de exportación de crudo, pero nunca desarrolló suficiente capacidad de refinación para procesar ese petróleo en casa. Durante décadas, el sector de refinación del país dependió casi por completo de una sola instalación, la refinería de Luanda, ubicada cerca de la capital. Fue construida originalmente en 1958 durante el dominio colonial portugués. Aunque la refinería recibió varias mejoras a lo largo de los años, su capacidad de procesamiento seguía siendo relativamente pequeña en comparación con las crecientes necesidades energéticas de Angola. Hoy en día, después de los trabajos de modernización, la refinería tiene una capacidad de alrededor de 65,000 barriles por día. Esa cifra puede sonar impresionante hasta que la comparas con la producción de petróleo de Angola. Mientras el país extrae más de 1 millón de barriles de crudo cada día, la refinería de Luanda solo puede procesar una pequeña fracción de ese total. Por lo tanto, la mayor parte del crudo de Angola continuó su viaje en buques petroleros de exportación en lugar de destinarse a la producción de combustible nacional. Mientras tanto, la demanda dentro de Angola seguía aumentando. Después de que terminó la guerra civil en 2002, el país entró en un periodo de reconstrucción. Nuevas autopistas conectaron las principales ciudades, los puertos se expandieron, los aeropuertos manejaron más pasajeros y la actividad de construcción se aceleró. Los proyectos mineros requerían maquinaria pesada que consumía grandes cantidades de diésel. Los sistemas de transporte público crecieron, el tráfico de carga aumentó y la tenencia de vehículos particulares aumentó de manera constante a medida que la economía se recuperaba. Cada uno de estos sectores dependía de productos petroleros refinados. Como la capacidad de refinación nacional apenas cambió, las importaciones aumentaron año tras año. La lógica económica se volvió cada vez más difícil de ignorar. Los funcionarios también reconocieron otro riesgo. Depender en gran medida de refinerías extranjeras significaba que el suministro de combustible de Angola podía verse afectado por acontecimientos mucho más allá de sus fronteras. Las interrupciones en el transporte marítimo global, las fallas en las refinerías, las tensiones geopolíticas o las fluctuaciones repentinas de precios podían afectar la disponibilidad de combustible en el país. Construir más refinerías ofrecía una forma de reducir esos riesgos. Sin embargo, el desafío era enorme. Las refinerías modernas están entre las instalaciones industriales más complejas del mundo. Requieren ingeniería avanzada, equipos de procesamiento sofisticados, sistemas de almacenamiento masivos, terminales marítimas, redes de ductos y miles de millones de dólares en financiamiento. Angola no podía completar estos proyectos por sí sola, por eso empezó a buscar socios internacionales que tuvieran tanto el capital como la experiencia técnica para ayudar a convertir sus planes en realidad. Ahí es donde entra China. Sin embargo, la participación de China en Angola no comenzó con las refinerías. Comenzó hace más de 2 décadas, cuando el país enfrentaba la enorme tarea de reconstruirse después de la guerra civil.
Años de conflicto habían dejado gran parte de la infraestructura del país dañada o desactualizada. Al mismo tiempo, China estaba expandiendo sus lazos económicos en toda África, mientras buscaba fuentes confiables de energía para apoyar su economía en rápido crecimiento. La asociación que siguió se convirtió en una de las más grandes entre China y cualquier país africano. En 2004, Angola aseguró una línea de crédito de $2.000 millones del Banco de Exportación e Importación de China. El financiamiento apoyó proyectos de reconstrucción en todo el país y en los años siguientes se firmaron acuerdos adicionales. Empresas chinas construyeron autopistas, repararon ferrocarriles como el ferrocarril de Benguela, ampliaron la infraestructura eléctrica, construyeron edificios públicos y mejoraron los sistemas de suministro de agua. Muchos de estos préstamos estaban respaldados por futuras exportaciones de petróleo. Bajo este acuerdo, Angola continuó suministrando crudo mientras utilizaba el financiamiento para reconstruir infraestructura crítica. El modelo atrajo la atención internacional porque permitió a Angola asegurar grandes cantidades de capital en un momento en que las opciones de financiamiento tradicionales eran limitadas. A medida que el comercio se expandió, China rápidamente se convirtió en el mayor mercado de exportación de Angola. Durante muchos años, Angola estuvo entre los mayores proveedores de petróleo crudo de China, enviando a menudo cientos de miles de barriles por día a las refinerías chinas. Aunque ahora las importaciones de China provienen de una gama más amplia de proveedores, Angola sigue siendo uno de los socios energéticos más importantes de Pekín en África. Pero a medida que la relación maduró, también comenzó a cambiar. En lugar de centrarse únicamente en la extracción y exportación de petróleo crudo, ambos países vieron una oportunidad para desarrollar más la industria energética de Angola dentro del país. Refinar el crudo localmente generaría un valor adicional, reduciría la dependencia de combustibles importados y apoyaría sus objetivos industriales más amplios. Ese cambio coincidió con el creciente papel de China en el extranjero. Las empresas chinas ya no solo participaban en la producción de petróleo, habían adquirido experiencia construyendo grandes refinerías, complejos petroquímicos, terminales de almacenamiento, oleoductos, puertos e instalaciones de generación eléctrica en toda Asia, Medio Oriente y África. Muchas de estas empresas podían ofrecer servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción, equipos industriales y, en algunos casos, financiamiento como parte de un solo paquete. Para Angola, esa combinación era atractiva. Construir una refinería moderna no se trata simplemente de instalar unidades de procesamiento. También requiere tanques de almacenamiento capaces de contener millones de barriles de crudo y productos refinados, oleoductos que conecten la refinería con los puertos y redes de distribución, terminales marítimas para petroleros, sistemas de generación de energía, instalaciones de tratamiento de agua y operadores altamente capacitados para operar la planta de manera segura las 24 horas del día. Las empresas estatales de ingeniería de China ya habían completado proyectos de esta magnitud en varios países, dando a Angola acceso a una experiencia que habría tomado años desarrollar localmente. Esta creciente cooperación preparó el terreno para los proyectos de refinación más ambiciosos del país en décadas. Entre ellos, un proyecto destacó sobre los demás no solo por su tamaño, sino por lo que podría significar para el futuro de Angola. En la costa atlántica, la tan retrasada refinería de Lobito se preparaba para pasar de décadas de planeación a convertirse en realidad. Durante años, la refinería de Lobito existió más como una idea que como un proyecto de construcción. La refinería fue propuesta por primera vez en los años 2000, cuando Angola reconoció que la refinería de Luanda por sí sola nunca podría satisfacer la creciente demanda de combustible del país. Lobito, ubicada en la provincia de Benguela, en la costa atlántica de Angola, rápidamente surgió como el lugar preferido. La ciudad ya contaba con uno de los puertos de aguas profundas más grandes del país, conexiones ferroviarias establecidas a través del ferrocarril de Benguela y acceso directo a rutas marítimas internacionales. En teoría, la ubicación tenía mucho sentido. Sin embargo, el proyecto se estancó repetidamente. Los cambios en las prioridades del gobierno, los desafíos de financiamiento y las fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo retrasaron la construcción durante años. El gobierno finalmente decidió que la demora no podía continuar. En 2023, Angola otorgó el contrato de ingeniería Tumis-Isiayala Adquisiciones y Construcción a un consorcio liderado por China National Chemical Engineering Company, trabajando junto con KBR de Estados Unidos. La decisión marcó uno de los mayores avances desde que el proyecto fue anunciado por primera vez. Se espera que la refinería cueste alrededor de $6.6 mil millones, lo que la convierte en una de las mayores inversiones industriales en la historia de Angola. Una parte significativa del financiamiento proviene de prestamistas chinos, lo que continúa la larga asociación económica entre ambos países. Está diseñada con una capacidad de procesamiento planificada de 200.000 barriles de crudo por día. Para entender su escala, compáralo con la capacidad actual de la refinería de Luanda, que es de alrededor de 65.000 barriles por día. Una vez que esté en funcionamiento, Lobito por sí sola procesaría más de 3 veces la cantidad de crudo
que la única refinería de larga data de Angola. Esa capacidad adicional podría transformar el equilibrio de combustibles del país. Cualquier producción que supere el consumo local también podría exportarse a países vecinos, creando una fuente de ingresos completamente nueva. La refinería procesará crudo angoleño en una variedad de productos, incluyendo gasolina, diésel, combustible para aviación, gas licuado de petróleo y otros productos petroleros necesarios para los hogares, redes de transporte, empresas mineras e industrias en todo el país. La construcción ya está bastante avanzada. A fecha de 2026, el proyecto lleva aproximadamente un 23% de avance, con el gobierno angoleño fijando el 2027 como meta para el inicio de operaciones comerciales. Su ubicación añade otra gran ventaja. Lobito se encuentra a lo largo del corredor de Lobito, una de las rutas de transporte más importantes de África. El corredor conecta la costa atlántica de Angola con la República Democrática del Congo y Zambia a través de redes ferroviarias y carreteras. Ambos países vecinos tienen grandes industrias mineras que consumen volúmenes significativos de diésel y otros combustibles refinados. Aunque la refinería de Lobito es el proyecto más grande en el plan de expansión de refinación de Angola, no es el único. El gobierno ha lanzado varios proyectos de refinerías al mismo tiempo, con la esperanza de construir suficiente capacidad para satisfacer la demanda interna y eventualmente suministrar combustible a los mercados regionales. Uno de los más importantes es la refinería de Cabinda. Ubicada en la provincia de Cabinda, el enclave productor de petróleo del norte de Angola, la refinería se encuentra cerca de muchos de los campos petroleros costa fuera del país. Construir una refinería cerca de la fuente de producción reduce los costos de transporte y permite que el petróleo crudo llegue más rápido a las instalaciones de procesamiento. A diferencia de Lobito, el proyecto de Cabinda sigue un enfoque por fases. La primera fase está diseñada para procesar alrededor de 30.000 barriles de petróleo crudo por día. Los planes de expansión futuros podrían aumentar la capacidad total a 60.000 barriles por día dependiendo de la demanda del mercado y las condiciones de inversión. Junto con las refinerías de Luanda y Lobito, Cabinda forma parte del objetivo más amplio de Angola de construir un sector de refinación capaz de procesar cientos de miles de barriles de crudo cada día. Las empresas chinas también se han involucrado cada vez más en toda la industria energética de Angola. China ha financiado y construido autopistas que conectan zonas industriales, modernizado secciones del ferrocarril de Benguela que transportan mercancías hacia y desde el puerto de Lobito, ampliado proyectos de generación de energía y apoyado el desarrollo urbano en varias provincias. Estas inversiones ayudan a crear la infraestructura de apoyo que los grandes proyectos industriales requieren para operar de manera eficiente. Ese enfoque más amplio es importante porque una refinería no puede funcionar de manera aislada. Necesita electricidad confiable las 24 horas del día. Requiere puertos modernos capaces de manejar grandes buques tanque de crudo. Los oleoductos deben transportar el crudo a la refinería y llevar los productos terminados a terminales de almacenamiento. Después, las carreteras y las vías férreas deben llevar esos combustibles a empresas y consumidores en todo el país. Sin esos sistemas de apoyo, incluso la refinería más moderna no puede operar de manera eficiente. Ahora, lo que está claro es que Angola está tratando de ir más allá de exportar recursos sin procesar y construir una mayor parte de su futuro industrial dentro del país. ¿Pero crees que China está ayudando a Angola a construir una industria energética más fuerte? ¿O esto se trata principalmente de asegurar influencia a largo plazo en África? ¿Podría Angola convertirse en uno de los principales centros de refinación del continente en la próxima década? Cuéntanos qué opinas en los comentarios.